Eso es para todos los demás. Ah, tengo una pregunta. Hermana Cassandra, eh, ¿le dijiste a los estudiantes que hicieran la tarea? Sí. ¿Lo hicieron? Perfecto. No, no, está bien. Ah, nomás por favor de... Bueno, pues lo escribieron en papeles. Lo escribieron en papel. Ok. Después, hermana Cassandra, por favor, si no lo hicieron con un aparato electrónico, por favor, tomar una foto del reporte, bueno, de las respuestas y enviármelo por correo electrónico. Y bueno, de cualquier manera está bien, pero, pero, pero envíamelo a mi correo. Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar después. La clase pasada estábamos mirando, bueno, la importancia de lo que hace el Señor acerca de su ministerio. El ministerio de Dios es eterno, es de arriba. Permanece porque Dios mismo es eterno. En cada generación, y esto es verdadero, en cada generación que estaba antes, en cada generación que está actualmente hoy y en cada generación que venga, van a haber unos quien en sus corazones van a permitir al Señor que Él haga lo que Él siempre hace. Van en su corazón, presentándoles su corazón al Señor para que el Señor haga lo que Él quiere hacer. Y les voy a decir básicamente, para nosotros que somos cristianos, nosotros que hemos nacido nuevo, es simplemente esto, de dirigir toda la atención de nuestro corazón hacia arriba, a donde se encuentra nuestra vida, quien Cristo mismo es. En el Señor haciendo esto en nuestro corazón, después nosotros servimos el propósito de Dios en nuestra generación. En sirviendo el propósito de Dios en nuestra generación, automáticamente servimos el ministerio de Dios. Recuérdense de la clase pasada. Cuando Cristo es la meta de nuestro corazón, servimos el ministerio de Dios. Porque cuando Cristo es la meta de nuestro corazón, después estamos sirviendo el propósito de Dios en nuestra generación.
y si estamos sirviendo el propósito de Dios en nuestra generación, automáticamente servimos el ministerio de Dios. Y no estoy jugando con palabras. Quiero que miremos algo. La clase pasada mencioné acerca de los jueces y que cada uno de los jueces sirvió el ministerio de Dios en su generación. Vivía un juez, servía el ministerio de Dios, después ese juez se moría en lo natural, el Señor levantaba otro juez. Es que lo que era permanente era el propósito de Dios y el ministerio de Dios. Lo que era temporal era estos vasos de barro. Y eso sigue hasta el día de hoy. Ahora, vamos a mirar un pasaje, es Jueces capítulo 2, versículo 7 a versículo 23. Jueces capítulo 2, versículo 7 a versículo 23. Comenzando con versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y de todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Ahora, todo el pueblo del Señor, todos los cristianos, todo el pueblo, toda su iglesia servía a Jehová todo el tiempo de Josué, un líder, y de todo el tiempo de los ancianos, otros líderes que sobrevivieron a Josué. Esto es decir, cuando todo el pueblo servía al Señor mientras Josué vivía. Y la cosa de Josué fue básicamente esto. Hay un versículo en Éxodo, que creo que es Éxodo, pero perdón, no lo escudriñé, pero donde dice que Moisés subía y hablaba con el Señor cara a cara. Josué subía también y después dice que ahí permanecía Josué. Ahora, ¿saben el versículo? ¿Sí o no? Perfecto. Ahora, ¿ese era cuál versículo? Ujú. Perfecto. Eso es porque Josué seguía caminando en los pasos de Moisés. Moisés continuaba sirviendo
propósito, el propósito de Dios en su generación. Moisés continuaba, seguía sirviendo el propósito de Dios en su generación. Esto es decir, Moisés, el corazón de Moisés seguía vuelto al Señor. Josué estaba aprendiendo de Moisés. Por eso leemos aquí lo que dice. Y Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, lo que tenía Moisés, lo quería Josué. Y no es que Moisés tenía algo personalmente que Dios le dio. No, no. Josué quería caminar en la fe, en el mismo fe en donde Moisés caminaba. Josué quería servir al Señor en su generación como Moisés servía al Señor en su generación. Josué quería ver al Señor. Esta es la diferencia. Esto es la diferencia. Sigue. Otra vez en Jueces capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos, los que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto, estos Josué y los ancianos, los cuales habían visto, este término todas no es plural, en el original es singular, masculino singular. Todo el grande, término grande, masculino singular. Todo el grande obra, no es plural, es singular, masculino singular. Los cuales habían visto toda la grande obra, todo el grande obra. Y eso es la diferencia. Habían visto la grande obra, el grande obra de Jehová que él había hecho por Israel. Ahora les voy a decir. Básicamente, lo que vieron fue Cristo y Cristo crucificado. Cristo y Cristo crucificado. Estaban en Egipto, entre los muertos. Mataron el cordero. Entraron por la puerta. Fueron al mar rojo. La puerta, cuando mataron el cordero, representa la muerte de la cruz. Fueron por el mar rojo, representa el bautismo, la sepultura, donde todo lo muerto es enterrado. La sepultura de la cruz. Después vieron, como dijo Jehová, miraste que hice a los egipcios y como os tomé con alas de águila y los traje a mí mismo. Vieron la resurrección. Y aquí estaban sus corazones vueltos a realidad, al Señor mismo, a Jehová mismo. Vieron toda la grande obra de Jehová.
que Él había hecho por Israel. Cristo y Cristo crucificado. Porque acuérdense, Dios no está presentando cosas. Dios presenta su Hijo. Otra vez, cuando tenían hambre, Dios les dio la maná. Dios les dio su Hijo. Cuando tenían sed, Dios les dio las aguas vivas de la roca. Dios les dio su Hijo. Perdón. Versículo 8 de Jueces, capítulo 2. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Tan lindo como dice aquí, siervo de Jehová. Siendo de 110 años, y los sepultaron. Después, versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ahora, ese es versículo 10. Es que Josué, que servía el propósito de Dios en su generación, y los ancianos que servían el propósito de Dios en su generación, murieron. Dejaron su vaso de barro. Y una de las cosas más tristes en la escritura se mira en versículo 10, a terminar, versículo 10 dice, y se levantó después de ellos otra generación. Y miren lo que dice, que no conocía a Jehová, ni la obra singular que Él había hecho por Israel. Cristo crucificado. Se levantó una generación que no conocía al Señor y que no conocía la obra del Señor. Las palabras que usa el Señor en la Escritura son muy específicas, muy claras, porque Él está declarando algo muy definitivo. Mira cómo dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Eso es primero, no conocía a Jehová, no conocía al Señor. Ahora, ni la obra que Él había hecho por Israel. Es que todo el asunto es primero de conocer al Señor. Conocer al Señor y su obra. El apóstol Pablo lo declaró de esta manera. El apóstol Pablo dijo, predicamos a Cristo y Cristo crucificado. ¿Cómo puede una persona predicar a Cristo y Cristo crucificado? Solamente si ha conocido al Señor, Cristo mismo, y si ha conocido la obra del Señor, la cruz. La escritura aquí en Jueces no dice lo siguiente, y se levantó después de ellos otra generación que no sirvían a Jehová. Eso no es lo que dice. No dice tampoco lo siguiente, y se levantó después de ellos otra generación que no sirvían el ministerio de Jehová. Eso no es lo que dice. Porque todo eso son los resultados de lo que dice. Lo que dice, lo más importante aquí, el asunto aquí es, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel.
Hay un pasaje y no lo tienen que escudriñar. Lo pueden escudriñar después de la clase si quieren. Pero hay un pasaje en donde Jesús está hablando. Van a venir muchos a mí y me van a decir, Señor, Señor, que yo no te sirví, que yo no hice esto, que yo no hice lo otro, que yo no fui un ministro sirviéndote a ti. Y la respuesta del Señor fue, quítate de mí, yo no te conozco. El Señor es más grande que el ministerio. El Señor es más grande que el ministerio. El Señor es más importante que el ministerio. El asunto es el Señor y el corazón vuelto al Señor. Ministerio verdadero, el ministerio de Dios, es automático cuando el corazón está vuelto al Señor. Pero siempre es el asunto de conocer al Señor. Y esto es realizado cuando nuestro corazón está vuelto al Señor. Siguiendo. En Jueces capítulo 2. Sí, hermana. Yo tengo una pregunta, pienso que me revolví un poco, pero no es, o sea, el ministerio es de Dios, ¿no? Sí. Como que se congeló un poquito la imagen, pero ¿sí me alcanza a escuchar? Sí le escucho, sí le escucho. Es que ahorita decía que Dios es más grande que el ministerio, pero no se podría hablar de ministerio sin Dios, ¿no? Perfecto, sí, Porque el ministerio es Dios. sí. Y no sé si oyeron esto o no, pero por favor apúntenlo. El ministerio es automático. El ministerio de Dios es automático. Dios no dirige nuestro corazón a lo automático. Dios dirige nuestro corazón a Cristo su Hijo. Ahora, apunten este versículo y lo pueden escudriñar. Y escudriñalo con diferentes traducciones de la Escritura. Porque se los voy a leer, después les voy a decir la interpretación correcta o como debe de ser traducido correcto, porque yo ya he estudiado este versículo. El versículo es Hechos, capítulo 26, versículo 16. Hechos, capítulo 26, versículo 16.
Esto es básicamente cuando Saulo fue convertido a Pablo. Cuando recibió Cristo, cuando recibió vida eterna, cuando recibió salvación. Comenzando con versículo 15. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Sigue hablando Jesús a este hombre. Pero, oyen las palabras, pero levántate. Pero levántate. No dijo, óigame, no. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Y ahora aquí está la traducción correcta, de lo que has visto. Ministro y testigo de lo siguiente, de verme y de verme de aquí en adelante. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de lo siguiente, de verme y de verme de aquí en adelante. Eres ministro y testigo cuando sigues sirviendo propósito de verme y de verme de aquí en adelante. Y esa es la traducción correcta. Y lo pueden escudriñar con diferentes traducciones. Pero eso es lo que está declarando ese versículo. Perdón. Déjame nomás aquí apuntarle. Sí, hermana. Es que nos dijo, el ministerio es automático. Y Sí, pero después, ajá. O sea, y es automático cuando Dios dirige nuestro corazón a Cristo, no a lo automático. exactamente, sí, O sea, cuando el corazón está dirigido a Cristo, el ministerio se vuelve automático. sí, Entonces, o sea, eso confirma de alguna manera, o sea, que no hay duda en que lo más importante es el ministerio. Porque ese existe, ese es, está en Dios, el ministerio es eterno, no cambia, no hay variación. ujú, Pero si el ministro o el testigo no ha encontrado esa verdad, no tiene sentido como lo que haga o el no encontrar, o sea, no tendría propósito, pues, pero el ministerio sigue sí, hasta que encuentra la verdad, o sea, el ministerio permanece. El ministro puede estar cambiando, puede de repente ver o no ver, creer o no creer, pero eso no quita la realidad del ministerio eterno de Dios. sí, sí, Gracias, hermano. por nada, por nada. Y, y el ministerio de Dios, comparado a Dios mismo, Dios es más importante, porque otra vez el ministerio es automático. Ahora, apunten esto, apunten esto. El ministerio es automático de lo que miramos.
El ministerio es automático de lo que miramos. Si nuestro corazón está vuelto bajo, después el ministerio que servimos es el ministerio de hombre. Es algo temporal. Si nuestro corazón está vuelto hacia arriba al Señor, después el ministerio que servimos es el ministerio eterno de Dios. Pero el ministerio siempre es automático de lo que vemos. Porque lo que miramos es lo que estamos conociendo. Y acuérdense lo que dijo Jesús cuando vinieron a Él. Señor, Señor, que no hicimos esto, que no hicimos estos milagros en tu nombre, que no echamos fuera diablos en tu nombre, que no hicimos esto en tu nombre, estábamos sirviendo el ministerio en tu nombre. Y la respuesta de Jesús es: apártate de mí, nunca te conocí. Eso es lo más importante, el corazón vuelto a la persona de Cristo mismo. Aparte de la persona, oigan, no hay fruto. No hay fruto. Si yo tengo un concepto del Señor y estoy tratando de servir al Señor por medio del concepto que yo tengo, o por medio de la enseñanza, o por medio del mensaje, o de la clase, o de la doctrina, o del sermón, aunque eso puede ser verdadero, no hay fruto. Porque todo eso no es una persona. Bueno, siguiendo con Jueces capítulo 2. Al fin de versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es automático. Y sirvieron a los Baales. Eso es automático. Baal es un señor. Como esposo. Eso es Baal. Oigan, muy triste, pero muy verdadero. Si nuestro corazón no está vuelto al Señor verdadero, nuestro esposo, después automáticamente nuestro corazón está vuelto a algo menos, a nuestro concepto que creemos que es el Señor, nuestro esposo. De uno, del verdadero, viene fruto verdadero. Del falso, viene fruto falso. El fruto verdadero de Dios dirige a la persona de Cristo. Todo lo de Dios dirige a la persona de Cristo.
El fruto falso dirige a algo menos. Muy triste, pero muy verdadero. Ahora, la meta no es fruto. Fruto son los resultados de una relación con una persona. Fruto es lo automático de una relación con una persona. Y les voy a decir, para nosotros que ya somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que somos salvos, que somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, ya estamos en esta relación con una persona. Ya estamos casados con la cabeza, nuestro Señor. El asunto es de ver a nuestro Señor quien está presente, a nuestro Dios quien está presente, a nuestra vida quien está presente, de ver a Cristo mismo. Acuérdense, automáticamente somos ministros de lo que miramos, porque lo que miramos es lo que estamos conociendo. Ahora, siguiendo con Jueces capítulo 2, el segundo parte de versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No conocían a Jehová, no conocían su obra, no conocían a Cristo y no conocían a Cristo crucificado. Versículo 11, los resultados de no conocer. Versículo 11, lo automático de no conocer al Señor. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Estaba pensando acerca de Rey David. Jehová mi Dios. El Señor mi Dios. Sí, Jehová es Dios. El Señor es Dios. Pero yo lo reconozco. Él es mi Dios. Es verdadero que Él es Dios, pero yo lo reconozco. Él es mi Dios. Yo lo conozco. Él es mi Dios. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Y básicamente, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Dejaron al Dios verdadero y adoraron conceptos de Dios. Siguieron. Versículo 13.
y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahora, después sigue versículo 15, y tuvieron gran aflicción. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces. Ahora, mire cómo está escrito la escritura. No dice lo siguiente, no dice, y Jehová tomó jueces. No dice, y Jehová llamó a jueces. No. Dice, con nuestro diagrama, Jehová levantó jueces. Levantó. Quiero mirar ese término. Ese término levantó es número 69. 69, 65. 6965. Este es el diccionario Strong's. Raíz primaria, levantarse en varias aplicaciones, literalmente, figuralmente y intensiva y causativamente. Levantarse uno. Levantar. Aquí está el diccionario Vines. Es lo que dice aquí el diccionario Vines acerca de este término de levantar, que Jehová levantó jueces. Dice, el término tiene varias aplicaciones. Denota cualquier movimiento hacia una posición vertical, tal como levantarse de la cama. Ahora, ¿cuándo es que estamos acostados en una cama? Es cuando estamos dormidos de noche. Pero en la día estamos despiertos. El Señor levantó jueces. En sus corazones los jueces estaban despiertos a la realidad de Dios, a Dios mismo. Estaban conociendo al Dios verdadero. Y porque estaban conociendo al Dios verdadero, sirvían el propósito de Dios en su generación. Y lo automático de servir el propósito de Dios en su generación es que sirvían el ministerio de Dios. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces. Ese término jueces es número 8199, número Strong's. Otra vez, diccionario Vines, para ese término, dice, Shabbat es el término en hebreo, se refiere a la actividad de una persona que actúa como intermediaria entre dos partes que
están en conflicto. Ahora, Dios no está en conflicto con nosotros, su pueblo, porque Dios conoce la verdad. Ahora, nosotros, su pueblo, estamos en conflicto con la verdad, porque no conocemos la verdad. Es que el Señor levantó jueces, los cuales estaban en sus corazones sujetos al juicio de Dios y comunicaban la verdad de Dios a su pueblo, para que su pueblo también pudiera volver su corazón al Señor. El libro de Jueces, de todos los libros, es un libro muy triste. Sí, es un libro triste, porque el pueblo de Dios servía al Señor cuando estaba un juez. Se moría el juez, el pueblo de Dios ya no servía al Señor. El pueblo de Dios clamaba al Señor para que los liberara de sus enemigos. Todo lo que se encuentra abajo. Señor, ayúdanos con este problema abajo. Aunque los jueces estaban declarando y dirigiendo los corazones hacia arriba al Señor. Pero hay un versículo aquí que en este pasaje que no oían, no le hacían ni no le ponían atención a los jueces. Este es el asunto, mis hermanos y hermanas. Bueno, mis hermanas, porque no están los hermanos. Miren, este es el asunto. Se los pueden decir a los hermanos. El ministro verdadero del Señor, su corazón está vuelto al Señor. Está conociendo al Señor. Y para esa persona no es suficiente que solamente ellos están conociendo al Señor. No, porque su corazón está sujeto, óiganme, al corazón del Señor. Como declaró el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos, hasta que todo el pueblo del Señor, hasta que toda la iglesia del Señor, hasta que todo cristiano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todo el pueblo del Señor en su generación sirve el propósito de Dios en su generación. Y esto es decir, su corazón vuelto al Señor. Si escudriñan las Escrituras, esto es lo que van a encontrar. El Señor levantaba jueces, levantaba líderes, levantaba profetas para todo eso, para dirigir el corazón del pueblo al Señor. Para que el corazón, oigan, para que el corazón pudiera venir en conocimiento a donde Dios mismo ya había traído la alma en realidad. Como os tomé con alas de águila y los traje a mí mismo.
viendo al invisible, declarando lo que no se ve con ojo natural, porque el corazón está vuelto y mirando lo que no se ve con ojo natural. Siguiendo, versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Versículo 17, pero tampoco pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ahora, miren cómo lo dice. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. Ahora, uno de sus padres fue Abraham. Pero ¿en qué camino estaba Abraham? Abraham caminaba entre toda la tierra y todo lo que hacía Abraham es descubrir a Jehová, quien estaba presente. Esto es todo el asunto del patriarca Abraham. Descubrir al Dios eterno, quien estaba presente. Durante el tiempo de los patriarcas, el Señor estaba estableciendo el propósito de todo, el asunto de todo. Descubrir al Dios verdadero. Caminar en fe. Caminar en fe es caminar en Cristo. Caminar en la verdad es caminar en Cristo. Caminar en luz es caminar en Cristo. Esto es lo que hacían los padres, los ancianos, los patriarcas. Dios estableciendo algo desde el principio. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Ahora, cuando Jehová levantaba jueces, Dios, Jehová, estaba con el juez. ¿Pero por qué? Porque el juez que tiene su corazón vuelto al Señor y está permaneciendo en realidad, en la luz, en la verdad, está sujeto a la voluntad de Dios. Camina acuerdo, camina en la voluntad de Dios. Es que ahora esa persona puede declarar, no yo, sino Jehová. No mi deseo, sino Jehová. No mi voluntad, sino Jehová. No mi obra, sino Jehová. Y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus
gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Más acontecía, versículo 19, más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obras obstinado camino. El Señor levantaba un juez durante el tiempo que el juez vivía, declaraba el juicio justo de Dios, declaraba la verdad, declaraba realidad al pueblo, y el pueblo servía al Señor. Después moría ese juez, el pueblo ya no servía al Señor. El Señor Jehová levantaba otro juez, y miren, todo el libro de Jueces es así, mira, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Oigan lo que les voy a decir. Nosotros, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, esto no es la condición de nosotros. No. El momento que nacimos de nuevo, esto se mira aquí en testimonio. El momento que nacimos de nuevo, Cristo apareció en nuestra alma. En ese mismo momento, nuestra alma ahora está en Cristo, en salvación, en vida eterna, en eternidad, en la resurrección. Aunque lo miramos o no, aunque lo creemos o no. El apóstol Pablo declaraba lo que mira en el rostro de Cristo. Declaraba la verdad, declaraba realidad. Juntamente crucificado con Cristo, mas ya no yo. Cristo vive en mí. Juntamente resucitados con Él. Si ya habéis, ¿qué fue? Corintios, no, Colosenses, de la clase pasada. Si pues habéis resucitado con Cristo, algo que ya ha pasado, ¿ahora qué? Poner la mira en lo de arriba. Les voy a decir esto. Si el pueblo del Señor está experimentando un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, es porque su corazón está vuelto a lo de abajo. Esto no es realidad. Esto no es la condición de nuestra alma. Esto es, óyeme, ignorancia de Cristo. Esto es pensando que tenemos una vida aparte de Cristo mismo, quien es nuestra vida. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, sigue fiel para dirigir toda la atención de nuestro corazón y ponerlo en la persona de Cristo. A fin, en la gran, entrañable misericordia y gracia de Dios,
cuando nuestro corazón está vuelto al Señor, miren, después nuestro caminar ya no va a ser así, para arriba y para abajo, sino va a seguir fiel, constante. Porque el Señor es eterno. El Señor no es un día sí, un día no. No. El Señor es eterno. Él permanece. Él no cambia. Nuestra esperanza, óigeme, no está en nosotros mismos. Nuestra esperanza no está en hombre. Ningún hombre. Nuestra esperanza está en el Señor. No en lo que, óigeme, no en lo que va a hacer, no. Sino en mirar lo que Él ya ha hecho. Cristo y Cristo crucificado. Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe al conocimiento del Hijo de Dios. Bueno, ya me fui de lejos, nos fuimos tardes. Por favor, presentar todo lo que he compartido al Espíritu Santo, porque Él es su maestro. Él es mi maestro. Hay que presentarle todo lo que hemos oído, todo lo que hemos apuntado al Señor, para que Él haga en nuestros corazones lo que Él quiere ser. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Ten un buen comida. Por nada, hermanas.